Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la fase de ejecución de la auditoría de estados financieros, la primera parte, que es todo el activo, hasta el activo, todas las cuentas del activo. Para hacer la auditoría de estados financieros, la fase de ejecución, hay que aplicar lo que es evidencia de auditoría. Pues en esta fase se obtiene evidencia para sustentar la opinión del auditor. Entonces hay que considerar primero la norma de auditoría 1, normas básicas de estados, normas básicas de auditoría de estados financieros, y todo el grupo 500 de la NIA, que es evidencia de auditoría. La NIA 500, la NIA 501, 505, que es confirmaciones externas, 510, encargos de saldo, iniciales de saldos de apertura, la 520, procedimientos analíticos, la 530 muestreo, 540 que estimaciones contables, la 550 partes vinculadas, 560 hechos posteriores, 570 empresa en funcionamiento y 580 manifestaciones escritas. Entonces, todo el grupo 500 hay que considerar principalmente. ¿Qué dice la norma de auditoría 1? La norma boliviana. Dice, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento sustantivos. Entonces ya estoy diciendo que vas a hacer procedimientos de cumplimiento sustantivo en la fase de ejecución, que le permita obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre la información financiera. Esto está diciendo opinión, que puede ser opinión limpia, conservadora, adversa o en último abstenerse de opinar. Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad razonable de que están en vigor aquellos controles internos en los que el auditor depositará su confianza. Entonces, los procedimientos de cumplimiento están relacionados a verificar el cumplimiento de los controles. El otro dice, los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que los datos producidos por el sistema de contabilidad están completos, son exactos y válidos. Pueden ser de dos tipos, dos pruebas de detalle y lo que son pruebas de detalle, que es uno, y de saldos, dice, de operación de saldos, y análisis de relaciones y tendencias, que es las pruebas analíticas. Entonces, que son las pruebas, incluyendo la investigación que resulte de fluctuaciones y partidas poco usuales, que ahí se ve lo que en el análisis horizontal y análisis vertical. También hay que tomar en cuenta que dice la NIA 330, que es después de los riesgos. Te establece 4 procedimientos. Primero divide en 2 grupos: la prueba de controles, que es obtener evidencia comprobatoria sobre el funcionamiento de los controles para prevenir o detectar declaraciones erróneas en los saldos de los datos financieros. El otro grupo es los procedimientos sustantivos, sustantivos que definen como, se definen como dice, las pruebas sustantivos se definen como pruebas de las transacciones y de los saldos que se reflejan en los estados financieros con el propósito de obtener evidencia acerca de la validez y propiedad de su tratamiento contable. Son las pruebas sustantivas analíticas y de pruebas de detalle. Entonces las pruebas sustantivas se dividen en 2, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Las analíticas son análisis financiero, son los procedimientos analíticos, son realizados en base a estudios y comparaciones de las relaciones entre datos financieros y no financieros, que son las pruebas analíticas o análisis financiero, que puede ser análisis horizontal, vertical, índices financieros, pruebas que se pueden combinar tanto datos financieros como no financieros, y pruebas de detalle, que son pruebas de procesos de transacciones individuales mediante la inspección de documentos, libros de contabilidad. Entonces esto es hacer operación por operación, transacción por operación, lleva más tiempo. Menos tiempo lleva pruebas analíticas, y también lleva menos tiempo las pruebas de controles. La NIA 500 habla de lo que es evidencia de auditoría, que es la evidencia de esa información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los registros contables, de los que se obtienen los datos financieros, como información de otras fuentes. Entonces la evidencia puede ser de fuente interna, que es de la empresa, puede ser de fuente externa o elaborados por el propio auditor, por ejemplo un archivo de caja, una inspección, una verificación son hechos por el auditor, o obtenidos de afuera, que serían confirmaciones, confirmación de saldos,
o de datos, o obtener de la empresa, registros contables, contratos, ¿no? Entonces, de esa forma se obtiene evidencia. El auditor dice, diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, ¿no? Adecuados a las circunstancias, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. Suficiente es la cantidad de evidencia y adecuada es competente, ¿no? Para ser adecuada debe ser válida y relevante. Aquí está la suficiencia, dice ¿no? De la evidencia, medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, la cantidad de evidencia, ¿no? Entonces, pues habla la suficiencia, la cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material. A mayor riesgo, más evidencia; a menor riesgo, menos evidencia, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Si es evidencia testimonial, más evidencia; si es evidencia documental, tal vez muy poca evidencia. Y el otro es adecuada, que en la norma boliviana dice competente. Medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad. Debe ser importante y debe ser válida, cierta, fiable, para respaldar las conclusiones en las que se basa su opinión. Entonces, esos son los dos requisitos que debe contar la evidencia: debe ser suficiente y adecuado o competente. Para documentar la fase de ejecución, tenemos el legajo de ejecución, legajo corriente también lo llaman. Entonces aquí tenemos, es un legajo tipo, tenemos la planilla de dependencia de supervisión, aquí se adjuntan los estados financieros objeto de auditoría, se analizan los hechos posteriores, se analizan los compromisos y contingencias, también se analiza lo que es, se revisan las actas de asamblea y de directorio, porque ahí se toman las decisiones más importantes de la empresa. También se analizan transacciones con entes vinculadas o relacionadas si es que existen. También se analiza lo que es posición moneda extranjera, ¿no? También se analiza lo que es cobertura de seguros, especialmente para ver el valor de los activos fijos. Después también se analiza lo que es empresa en marcha o empresa en funcionamiento, también se llama. Y después se analiza por cada rubro, ¿no? Se analiza cada un rubro importante de los datos financieros, todo lo que es material disponible, exigible, inventarios, inversiones, propiedad, planta y equipo, que es activo fijo. Otros activos, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio, que incluye el estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y las notas de estados financieros. Entonces sería un legajo tipo para documentar la fase de ejecución de una auditoría de estados financieros. Entonces veremos cada uno, lo más importante. La norma de auditoría financiera de la Contraloría General del Estado establece que el personal competente debe supervisar, por ejemplo, sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo. Eso dice su norma, ¿no? En su norma de auditoría financiera de la Contraloría. Por lo tanto, debe haber evidencia de supervisión, ¿no? Entonces, la supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo hacia la consecución de los objetivos definidos en el memorándum de planificación de auditoría. La NIA 220, control de calidad de auditoría de estados financieros, en su punto 15, realización del encargo, dice: el socio del encargo se responsabilizará, inciso A, de la dirección y supervisión. Entonces debe haber supervisión también para cumplir la NIA 220. Y realización del encargo de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. De que el informe de auditoría sea adecuado en función de las circunstancias. Entonces, ahí está pidiendo que haya una supervisión a la NIA 220. Y este sería el formato. Entonces, si revisa el supervisor, el senior o el gerente de auditoría o el socio, va a llenar este formulario que llama aquí pendientes, entonces aquí pondrá falta esto, para que los auditores completen, ¿no? Porque cuando uno revisa los legajos de auditoría, los papeles de trabajo, puede ser que falte algunos datos o alguna evidencia, entonces aquí se pone falta esto, para que los auditores empiecen a completar a fin de que la evidencia sea competente y suficiente. Otro que hay que adjuntar a este legajo son los estados
financieros, ¿no? Entonces los estados financieros en Bolivia deben ser siempre comparativos y expresados de manera constante, considerando la naturaleza de la información suministrada y si la parte de ella que se refiere a ejercicios anteriores sigue teniendo importancia para los usuarios de los estados financieros también, ¿no? Los estados financieros básicos son normalmente que son el balance general, estados resultados, también estado de ganancias y pérdidas, que se llama, estado de evolución del patrimonio, que incluye estos resultados acumulados, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Los estados financieros tipo, ¿no? En Bolivia siempre son comparativos los estados financieros de acuerdo a la norma de contabilidad 11. Si no fueran comparativos los estados financieros, eso se originaría una salvedad en la opinión del auditor. Estos estados financieros incluyen afirmaciones. Las afirmaciones que incluyen los estados financieros son, por ejemplo, sobre existencia, ocurrencia, integridad, propiedad, evaluación, presentación y revelación. Estas afirmaciones que son de los estados financieros en auditoría se convierten en los objetivos de auditoría de cada rubro. Entonces yo voy a ir a probar la existencia, ¿no? Por ejemplo, si estoy diciendo disponible, voy a probar que existe el disponible, que la plata, o sea, que sea en caja o en bancos, que esté íntegramente toda la plata, todos los recursos, que sean propios de la entidad, que no sean lavado de dinero, que no sean narcotráfico, ¿no? Entonces también veré lo que es valuación al valor, si es en dólares al tipo de cambio oficial. También veré si es la presentación en corriente, si no corriente, dónde corresponde, y también veré revelación, que son ver si es importante si están revelados en otros datos financieros. Entonces, de esa forma, estas afirmaciones se convierten en objetivos de auditoría en análisis de cada rubro de los datos financieros. Entonces, estos estados financieros, al inicio las empresas te entregan un estados financieros preliminares, ¿no? Pues sin firma, entonces adjuntas, y a medida que revisas si hay ajustes se modifican, y al final debes adjuntar los estados financieros definitivos. Un aspecto que hay que evaluar en una auditoría de estados financieros es, por ejemplo, la auditoría de hechos posteriores, ¿no? Hay que tomar en cuenta la norma de contabilidad 2, hechos posteriores, dice donde los hechos posteriores al cierre del ejercicio y anteriores a la emisión formal de los estados financieros que sean significativos deben recibir el siguiente ¿no? correspondiente a la gestión concluida, o sea, el siguiente tratamiento. ¿Qué dice la norma boliviana? Si resulta de aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional con respecto a condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos, son calificados como tipo 1. Se quieren ajustar a los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Entonces, la empresa, si tiene una cuenta por cobrar a un señor que vence el 30 de enero del siguiente año y cierra sus estados financieros el 31 de diciembre, y este señor ha fallecido, digamos, el 30 de diciembre. Este señor, yo como empresa no me he enterado el 30 de diciembre. Yo me he enterado, digamos, póngale el 8 de enero del siguiente año. O sea, me enteraba el siguiente año, pero una publicación en el periódico donde dice que en paz descanse, misa de 9 días. Entonces este señor, o sea, su cuenta por cobrar ya tiene duda, tal vez ya es incobrable, porque ha muerto, entonces hay duda de la cobrabilidad. Y el hecho ha sido antes del cierre, por lo tanto merece un ajuste en la previsión para cuentas incobrables. A eso se refiere esto. Si me entero después, pero el hecho ocurrido antes del cierre, merece un ajuste. Mientras que en el tipo 2 dice, si resulta de aquellos sucesos que proporcionan evidencia con respecto a condiciones que no existían a la fecha de cierre de los estados financieros, pero que surgieron con posterioridad a la fecha, son calificados como tipo 2, no requieren ajuste, pero sí una adecuada exposición en las notas. Entonces, ¿qué pasa? Yo he vendido, este señor ha muerto él justo en Año Nuevo, el 1 de enero del 2020, justo, y me enteró el 8 o el 9 de enero o el 8 de enero, después del fallecimiento, que hay misa de 9 días. Entonces, su fallecimiento es después del cierre, por lo tanto no requiero hacer ajuste, pero no ha sido antes del cierre, después del cierre. Por lo tanto,
Si el saldo fuera muy importante, requeriría una revelación en las notas financieras. Entonces yo como auditor voy a verificar todos estos hechos, tipo 1 o tipo 2, si fueron ajustados o revelados de acuerdo a las circunstancias en los estados financieros, ¿no? Entonces, en todos los estados financieros que se publican, la norma de control pide que haya una nota sobre hechos posteriores. Entonces, por eso es importante revisar hechos posteriores. ¿Qué dice la norma, la NIG 10, hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa? Aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa implica ajuste. Y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa no implican ajuste, se indican nota si es relevante. ¿Qué dice la norma, la NIA 560? Hay una NIA, hechos posteriores, así es. Objetivos del auditor. Dice, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados y la fecha del informe de auditoría y que requieran un ajuste a los estados o su revelación, tipo 1 o tipo 2. Se han reflejado adecuadamente los estados financieros de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y aquí tenemos reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe y de haber sido conocido por el auditor a dicha fecha le podría haber llevado a rectificar el informe. ¿Qué pasa? Yo emito el informe de auditoría y después me entero un hecho posterior que había afectado y que yo no lo había tomado en cuenta en la auditoría, tal vez podía modificar, dice mi opinión. O sea, que quiere decir emitir un nuevo informe y recoger los anteriores informes. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que han identificado sobre los hechos ocurridos entre la fecha de estas y el informe de auditoría, que requiere un ajuste o sus deberes. Hay tipo 1, tipo 2. Eso es la norma, la NIA nos pide que revisemos los hechos posteriores. Siempre puede haber errores o puede haber fraudes en hechos posteriores. Entonces siempre va a haber. ¿Qué sería eso? Fraudes o errores. Omisiones intencionales, ¿no? Para no registrar los tipo 1 o no revelar en notas los datos financieros. Omisiones o involuntarias también para no revelar, ¿no?, en las notas. Uno no ajustar cuando requiere ajuste o no revelar, o sea, para no dar información. O registro intencional de hechos posteriores tipo 1 cuando existe en la realidad para incrementar gastos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? A veces inventan, registran tipo 1 cuando no corresponde para aumentar gastos y pagar menos impuestos. Entonces, siempre puede haber riesgos inherentes, ¿no? Riesgos inherentes en hechos posteriores, riesgos de control. ¿Qué es riesgo inherente? ¿Qué es propio? Por ejemplo, que el contador no conozca la norma de contabilidad 2, no tenga conocimientos de esto, no sepa hacer. Normalmente en las universidades no enseñan mucho. Entonces, no conocen, no sepan qué es tipo 1, tipo 2, un riesgo inherente por desconocimiento, ¿no? El otro es riesgo de control, que los controles fallen para hacer los registros tipo 1 o revelación tipo 2, ¿no? Falta de adecuada, ¿no? falta de una adecuada evaluación de los hechos tipo 1, tipo 2, o omisión de registro y revelación de hechos posteriores. Por ejemplo, si yo soy un estado financiero que se cerró el 31 de marzo, el 31 de diciembre del 2019, si es el 31 de diciembre, y no he emitido todavía mis estados financieros hasta marzo no he emitido, el coronavirus ha empezado en Bolivia el 10 de marzo, cuarentena ha venido el 12 y aceptó las decisiones de forma. Eso es un hecho posterior, debe ser revelado en nota de estados financieros. No es ajuste porque es posterior, sí es. Pero ¿qué pasa si fuera una empresa industrial? La empresa industrial sí es del 31 de marzo. Si es esa nueva empresa industrial el 31 de marzo y tengo productos, ¿no? Y de acuerdo a las normas legales, ya no puedo comercializar esos productos y tienen fechas de vencimiento, no son productos de primera necesidad, tienen fechas de vencimiento. Tal vez esos productos no debo previsionar. O sea, ¿qué quiero decir? Esos productos tal vez tengan fecha de vencimiento de 15 días, 10 días y no puedo vender, no puedo provisionar, no puedo
no puedo comercializar, entonces esos productos se van a vencer. Y esos productos se han vencido entre el 10 o ¿no? la mediana de marzo hasta el 31 de diciembre, han ocurrido antes del cierre, por lo tanto eso va a requerir un ajuste. Eso es tipo 1. Y también va a haber tipo 2, porque estas cuarentenas se siguen ampliando, entonces va a haber tipo 1 y va a haber tipo 2. Entonces debe haber ajustes y debe haber revelaciones en las notas de los estados financieros, ¿no? Entonces, si no se ven esos hechos en los estados financieros de la empresa, pues, si es muy importante, puede afectar la opinión del auditor. Entonces, de eso se refiere lo que es revisión de hechos posteriores, ¿no? Entonces, veremos cómo organizar. Entonces, el orden de los papeles sería proponer un programa de hechos posteriores, planilla de excepciones o deficiencias, una planilla de ajustes para los tipo 1 si es que encuentro, o de clasificaciones, y análisis de los hechos posteriores, los papeles de trabajo. Entonces, ahí sería el orden de los papeles. Y aquí está el programa, ¿no? Entonces, voy a hacer un programa para que los auditores ejecuten, tabulen los hechos posteriores, clasifiquen en tipo 1, en tipo 2 y verifiquen si están registrados o revelados en los estados financieros. Si no están registrados o revelados los tipo 1 o tipo 2, esos serán hallazgos de auditoría y veré si es importante. Si es importante, serán excepciones. Si no es importante, serán deficiencias, ¿no? Veamos lo que es compromiso y contingencias. Los compromisos y contingencias, ¿no? También se debe revisar. ¿Qué son una contingencia? Un juicio. Un compromiso es un compromiso, un contrato, por ejemplo, de venta significativo, ¿no? Y un juicio. Puede ser a favor o en contra. Entonces, cuando hay juicios, entonces la norma normalmente clasifica en probable, posible y remota. ¿Ya? Entonces, la norma, la NIC 37 habla de provisiones, que dice que serían los probables, no los posibles, ¿no? Los posibles. Esta norma se define la provisión como pasivos en la que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Yo no sé cuándo vence o no soy, o si sé cuándo vence, pero no sé su monto exacto. Por eso hay uno que llama provisión para aguinaldos, porque no sabemos el monto exacto, pero sí sabemos que es el 20 de diciembre. Se debe reconocer una provisión cuando y solo cuando se dan las siguientes circunstancias. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, jurídicamente o implícita, o sea, él se ha comprometido como resultado de un suceso pasado, ¿no? Y es probable, ¿no? Es decir, que exista posibilidad de que se presente de lo contrario, que la entidad tenga que desprenderse de recursos que importen beneficios económicos para cancelar la obligación. Entonces las contingencias se clasifican en probable, posible y remota. Entonces también probable, posible y remota. Probable requiere ajuste, posible requiere nota y nada o remota no requiere nada. Entonces, si yo tengo un juicio que he perdido primera instancia, segunda instancia, solo tengo ya una instancia para defenderme, entonces posiblemente eso ya sea probable, que quiere decir he perdido el 66%, solo tengo 33% para revertirlo, tengo muy poca probabilidad. Entonces, se debe hacer una estimación fiable del importe, ¿no? Entonces debe hacerse un registro con un ajuste. Mientras que el pasivo contingente es una obligación posible, o sea, ¿qué quiere decir? La probable sería más del 50% de probabilidad que va a ocurrir, y la posible sería menos del 50% de la probabilidad de ocurrencia. Entonces, surgir a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por lo que ocurra o no ocurra, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha de reconocer contablemente, no se puede ese ajuste. No es probable, dice, no es probable que para satisfacer vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficio económico, o el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente fiabilidad. Entonces, la probabilidad de ocurrencia sea menos del 50%, ¿no? Entonces, por lo tanto, no registro, pero sí, dice, la entidad no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de carácter contingente, por lo contrario, debe revelar
debes de ver notas. Entonces yo como auditor voy a verificar si los juicios son probables o posibles o remotos. Si son probables, voy a verificar si han sido ajustados contablemente. Si son remotas, voy a verificar, entonces si son posibles, voy a verificar si están reveladas en notas. Si son remotas, no tendría que estar registrado ni revelado en notas. Entonces, si no ha ajustado o no ha revelado, ¿no? Entonces yo voy a verificar si es importante, voy a ver si es material o no es material. Si es material, será una excepción. Si no es material, será una deficiencia. Entonces, mientras que también habla del activo contingente. Cuando hay un activo contingente, uno a favor de la empresa, juicios a favor de la empresa, dice, como un activo posible. Entonces, en pasivo, cuando era posible, ¿no?, se ajustaba, mientras que en activo, cuando es a favor de la empresa, entonces este activo posible no se registra, directamente se revela. Dice, la entidad debe obtener de reconocer cualquier activo de carácter contingente. Un activo contingente debe revelarse, no puedes ajustar, no puedes poner un juicio que estás ganando cuentas por cobrar, porque no sabes qué va a ocurrir en el juicio todavía. Entonces ahí tienes que revelar en nota. Cuando ya ganes el juicio en todas las instancias, ahí sí registrarás como cuentas por cobrar, cuando ya ganes, ¿no? Aunque cuando sea probable, dice la entrada de beneficio, aunque sea, ¿no? Entonces es la diferencia. En el pasivo, cuando son juicios en contra de la empresa, sí se registra cuando es probable y se velas en nota si es posible. Mientras cuando es a favor de la empresa, solo aunque sea probable o posible, igual se velas en nota las dos situaciones. Puede haber siempre errores y fraudes, ¿no? Errores y fraudes en las contingencias. Entonces, ¿qué sería? No informar a contabilidad, o el contador no registrar o no ajustar oportunamente esos juicios en contra, o no revelar para no dar información. ¿Qué serían los riesgos inherentes? Que los abogados de la entidad no tienen experiencia en afrontar juicios a favor o en contra de la empresa, o hay muchos juicios en contra de la empresa, influencias familiares, falta de credibilidad del órgano judicial. Por ejemplo, es un riesgo inherente en Bolivia, ¿no? Falta de credibilidad de los jueces en el órgano judicial, aunque tengas la razón, a veces pierdes, entonces siempre hay ese riesgo inherente. Y eso es de control, que no, como entidad no controla los plazos legales, no haga buen juicio, o sea, una buena defensa, ¿no?, por falta de experiencia, o no clasifica oportunamente, ¿no?, improbable, posible, remota las contingencias. Entonces, ¿qué es eso de control? Que los controles fallen, que es un inherente, que sea propio del negocio, de la actividad, pero que no puedo controlar, pero que pueda afectar en contra de la empresa. Hay la NIA 501, consideraciones específicas para en el punto 9 habla de litigios y reclamaciones. El auditor diseña y aplicar procedimiento auditor con el fin de identificar litigios, ¿no?, juicios y reclamos que afectan a la entidad y que pueden originar un riesgo de incorrección en materia, incluido los siguientes: indagar ante la dirección y en su caso ante las personas de la entidad, incluidos asesores jurídicos. Entonces se indaga ante la gerencia y se consulta a los asesores jurídicos. Normalmente se pide una carta de abogados. También se dice que hay que revisar actas de reuniones, de correspondencia, para ver eso, ¿no?, de la entidad y de sus asesores jurídicos, tanto internos o externos. Entonces, y también hay que ver si hay gastos jurídicos. Si hay gastos jurídicos, hay que verificar por qué, si hay también estos juicios. Entonces, de esa forma yo voy a saber si hay contingencias probables, posibles o remotas. Yo puedo documentar de esta forma: programa, planilla de excepciones o deficiencias, planilla de ajustes para las contingencias probables y todos los documentos de respaldo del análisis, ¿no? Entonces, de esa forma documento. Y aquí tengo un programa para analizar lo que es contingencias, ¿no? Entonces, normalmente se pide una carta de abogados, se solicita a los abogados que nos den todos los juicios a favor y en contra, y después se analiza uno por uno si es probable, posible o remoto. Otro que debo hacer es la revisión de las actas de la asamblea. Ahí se toman las decisiones más importantes. Actas de la asamblea, también debo revisar actas del director.
para verificar si las decisiones que han tomado la Asamblea si tienen incidencia financiera, si no registrados contablemente. Por ejemplo, una distribución de dividendos tendría que estar registrado contablemente. Por ejemplo, una absorción de pérdidas también tendría que estar registrado contablemente. Entonces, o la aprobación de un crédito. Entonces, tendré que verificar si se ha concretado el crédito y ha sido contablemente registrado contablemente ese crédito. Entonces, es importante revisar lo que es actas de asamblea y de directorio. Entonces, siempre va a haber errores, puede haber siempre fraudes. No, un fraude sería, por ejemplo, no registrar intencionalmente, por ejemplo, la distribución de dividendos, ¿no? O riesgo inherente, siempre va a haber riesgos inherentes, riesgos de control. Entonces, yo voy a estar atento a estos riesgos. Por ejemplo, si cada reunión, cada semana hay reuniones, entonces leer las actas, tomar las decisiones así, entonces hay un riesgo inherente propio, ¿no? O sea, por la cantidad de decisiones que toman. O hay veces hay socios, sin contar con los conocimientos suficientes, toman decisiones, ¿no? Entonces se equivoca al final. ¿No? Siempre va a haber riesgos. Entonces, y eso de control, que los controles fallen, por ejemplo, que no estén firmadas las actas, que no estén en notas, aplicación correcta de decisiones relevantes a la asamblea de socios o de director, entonces los controles fallan, ¿no? Entonces, el orden de paso siempre va a haber un programa, planilla de excepciones, deficiencias, planilla de ajustes, declaración y planilla ¿no? Y todo lo que es planilla de análisis, ¿no? Entonces, esta es una forma de documentar en la revisión de lo que es actas de directorio y de asamblea. Y va a haber un programa, ¿no? Un programa para que el auditor lo ejecute, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que haya un programa de auditoría para que los auditores ejecutantes cumplan lo que dicen, ¿no? Ejecuten lo que pide el programa. De esa forma van a documentar. También hay transacciones relacionadas o vinculadas. ¿Qué son las vinculadas? O son, por ejemplo, empresa madre y empresas, tiene hartas empresas que son los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cobose de Cochabamba tiene Opinión, tiene Cobose Hormigón, tiene, entonces varios, ¿no? O empresa Campero tiene los ladrillos Río Grande, tiene otra empresa y así varios. Entonces, entre esas empresas puede haber errores o puede haber fraudes. Por eso dice la NIC 24 que esas transacciones entre partes relacionadas o vinculadas deben revelarse en las notas de los estados financieros. Esta vez que los estados financieros de una entidad contenga la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del periodo pueda haberse visto afectada por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas. Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros. Entonces tiene relaciones porque son la matriz, hay una matriz y hay una empresa subsidiaria alrededor, entonces entre ellos hay transacciones. Esas transacciones deben ser reveladas. Eso pide la norma, ¿no? Internacional, la NIC 24. Entonces yo como auditor tengo que verificar si está cumpliendo esto. Entonces, la NIA 550, partes vinculadas, hay una NIA, dice en su punto 3, dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, porque tienen los mismos socios, los mismos dueños, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar en nota, en caso de relaciones, transacciones o saldos con partes vinculadas, que permitan a los usuarios de los datos financieros comprender su naturaleza y sus efectos reales o posibles en los datos financieros. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca dichos requerimientos, el auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría. Sí o sí debe hacer procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección en materia debido a la contabilización o revelación inadecuada por parte de la entidad, de conformidad con los requerimientos del marco de las relaciones, transacciones o saldos con las partes vinculadas. Entonces, sí o sí, si la norma de control te exige, la norma boliviana te exige, entonces debes aplicar procedimientos de auditoría para verificar si esas transacciones entre partes vinculadas están reveladas en las notas de los estados financieros, siempre y cuando sean importantes. Siempre puede haber errores y fraudes, ¿no? Normalmente se dan fraudes. ¿Qué quiere decir? A veces no revelan o a veces hacen ventas a precios más bajos o a precios muy altos para hacer ganar a uno, para hacer pagar menos impuesto al otro. Entonces siempre puede haber fraudes, ¿no? Entonces
puede haber omisión en las revelaciones, registros de transacciones sobre partes cuando en realidad no existen dichas transacciones. Entonces puede hacer N fraudes como entidad. Entonces el auditor debe estar atento para identificar si existen errores o fraudes intencionales. Siempre va a haber riesgos inherentes, ¿no? Por ejemplo, el contador a veces no conoce cómo se hace la revelación o qué es una transacción vinculada, porque normalmente en las universidades muy poco enseñan. Y también puede haber con unos riesgos de control, que los controles relacionados con las partes vinculadas estén fallando, ¿no? Que por ejemplo no se registra oportunamente estas transacciones vinculadas o no sea adecuado, no se revela adecuadamente. Entonces siempre va a haber riesgo de control. Entonces yo debo estar atento como auditor para verificar, ¿no?, si estos riesgos inherentes y riesgos de control han afectado o no a los estados financieros. Sí, va a haber un orden, va a haber, ¿no?, el programa, planilla de excepciones, planilla de ajustes, planilla de análisis de transacciones, ¿no? Entonces de esa forma va a haber un programa. Siempre es ideal que tengan un programa de auditoría para analizar lo que es transacciones vinculadas, ¿no? Entonces documentaré al final, analizaré. Otro hay que tomar en cuenta también, otra auditoría es el negocio en marcha. Ya es importante porque hay un principio de contabilidad. La norma boliviana dice empresa en marcha, salvo indicación expresa en contrario. Se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia tiene plena vigencia y proyección futura. Mínimamente proyección futura de un año, mínimamente. O sea, si se va a liquidar en menos de un año, ya no es empresa en marcha. Eso ya hay que evaluar sus activos y pasivos a precios de realización. ¿Qué dice la norma a nivel internacional? Hipótesis de negocio en marcha. Cuando la gerencia, al hacer esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que pueden aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando, normalmente proceder a revelar los estados financieros. Cuando una entidad no prepare estados financieros bajo hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho junto con la hipótesis sobre la que ha sido elaborado y las razones por las que la entidad no se considera como el negocio en marcha. O sea, las razones para liquidarse. Ejemplo, ¿no? Yo soy una empresa industrial, ¿no? Estoy cerrando al 31 de marzo del 2020. Justo ha venido el coronavirus y yo no puedo hacer mis actividades, estoy parado y tengo obligaciones a los trabajadores, no los puedo despedir según las normas legales. Por lo tanto, si yo veo que esto va a continuar y no tengo posibilidades de activarme o mis productos ya no van no se van a comercializar después de la pandemia, tal vez me declare en quiebra. Entonces, si me declaro en quiebra, directamente ya no es empresa en marcha. Por lo tanto, debe revelar en nota y sus activos y pasivos al 31 de marzo tal vez van a ser evaluados a precios de realización y debo revelar ese hecho en mis notas. Entonces yo como auditor debo estar atento a esto. Si esa empresa que estoy auditando es empresa en marcha o tiene problemas de empresa en marcha. Hay una NIA 570 que es empresa en funcionamiento. Cuando se aplica el principio de empresa en marcha, en funcionamiento, los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y de que continuará sus operaciones en el futuro previsible. Los estados financieros con fines generales se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades o bien no existe otra alternativa más realista, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como auditores? Somos responsables del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre la adecuada utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en marcha o empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros, así como concluir sobre la base de evidencia de auditoría obtener si existe alguna incertidumbre en materia con respecto a la capacidad para la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si existe incertidumbre, yo debo verificar que exista en las notas y también debo incluir después en mi informe de auditoría, ¿ya? También dice, el objetivo de auditoría es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir sobre la adecuada utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento y la preparación de estados financieros. Concluir sobre la base de evidencia de auditoría si existe o no una incertidumbre material relacionada con el hecho o condiciones que pueden generar duda. Si existe duda sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha.
informa de cómo con esta niña. Entonces esta niña dice, si hay duda hay que revelar en las notas y además incluir en el informe de auditoría. Si hay duda. Si no hay duda, no se quiere revelar y tampoco incluir en el informe de auditoría. Siempre puede haber errores, puede haber fraudes. Entonces tal vez la empresa está en liquidación y todavía sigues pues evaluando, estás haciendo tu control en base de vengado y no es revelado, ¿no? Entonces, si hay duda, debes revelar en notas. Si no hay duda, no revela. Si hay duda, debes revelar en notas, incluir en la opinión, ¿no? En el informe del auditor. Y si no se revela y hay duda, sería una salvedad en el dictamen, en la opinión del auditor. Siempre va a haber riesgos inherentes, como en la empresa en marcha, riesgos de control, que los controles fallen. Y el orden de los papeles, programa, ¿no? Excepciones, planilla de ajustes de clasificación, ¿no? Planilla de ajustes de clasificaciones, ¿no? Entonces planilla y después planilla de análisis, ¿no? Entonces un orden para documentar. Y va a haber siempre un programa, ¿no? Entonces, este va a ser el orden. Aquí a continuación vamos a exponer el orden de los papeles, ¿no? Va a haber una sumaria que va a ser la letra que corresponda. En este caso está resultados, va a ser PG, planilla de excepciones va a ser romano 1, planilla de deficiencias romano 2, planilla de ajustes romano 3, planilla programa de auditoría va a ser planilla romano 4, y lo que es cuestiones claves, si esta empresa cotiza en bolsa o es un ente financiero, va a ser romano 5, y después ya va a venir lo que es ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los papeles de trabajo, pueden ser sus sumarias, ¿no? Prueba, planes analíticos, todos los papeles de trabajo. Entonces es un orden de los papeles de trabajo. Entonces aquí veremos lo que es auditoría de cada componente de los estados financieros. Vamos a ver disponible, exigible, en forma muy rápida. Vamos a explicar. Primero vamos a ver lo que es disponible. Este disponible, por si acaso, ¿no? Cada uno de los temas que hemos explicado anteriormente está en el libro de auditoría de estados financieros y aplicación práctica. La auditoría del disponible está en el capítulo 18. Aquí está el contenido del capítulo 18. Para hacer auditoría de disponible yo necesito saber las normas de contabilidad. Necesito saber la norma de contabilidad 1, la 6, la 11, la 12, la 13 y la 14. Entonces principalmente esas quiero saber para hacer auditoría del rubro de disponibilidad de los estados financieros. Entonces, ¿qué es? Primero el concepto, ¿qué es un activo? Dicen, un activo es un recurso controlado por la entidad, del que la entidad espera obtener beneficios en el futuro. Si no genera beneficios, no es activo. Y si no controla, tampoco es activo. Un ejemplo, ¿no? Yo controlo, ¿no? Por la entidad recursos, ¿no? Controlo, tengo plata y el billete es falso. Ese billete ya no genera ningún beneficio de hacer ninguna transacción, es falso. Por lo tanto, ese ya no es un activo, ¿no? O tengo un vehículo, controlo y el vehículo es modelo 60, ¿no? Modelo 60. Entonces, tal vez el costo es mayor que el beneficio. O sea, gasto más gasolina, más por todos para transportar, y tal vez me cuesta más barato alquilar un vehículo nuevo, por lo tanto no genera beneficio, por lo tanto eso ya no sería un activo. O disponibilidad, medios de pago para ser utilizados en forma inmediata de libre disponibilidad en poder de la entidad, y en caso de disponibilidad restringida debe revelarse en nota. ¿Qué quiere decir? La disponibilidad es que esté en caja o en banco y dispone. Y si está restringida para usar, debe estar en nota. Por ejemplo, que tal una cuenta bancaria esté ignorada, esté no restringida, ¿no? O congelada. Por lo tanto, eso debe revelar en nota. Efectivo es lo que está en caja o depósito a la vista, que son bancos. ¿Y qué es de efectivo? Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, son fácilmente convertidas en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambio. ¿Qué es de efectivo? Por ejemplo, lo que es todo lo que es DPF a menos de 90 días. Por ejemplo, los CDIs, notas de, ¿no? Certificados de devolución positiva, o notas de crédito negociables que emite cuando te devuelve en plata el SIN cuando pagas en demás. Entonces, también hay inversiones temporales, son las inversiones, tránsitos de tesorería en entidades bancarias o financieras
de disponer inmediata y con el propósito de obtener beneficios como son de pasaporte a menores a 90 días y otras inversiones temporales, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta para lo que es el manejo de disponibilidades. Siempre va a haber riesgos inherentes. Por ejemplo, robo, sustracción, jineteo, falsificación de billetes, desfalcos, ¿no? Distorsiones de registros contables, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo inherente. El disponible tiene el mayor riesgo, normalmente tiene un riesgo alto o medio, aunque ponga los controles. Han debido escuchar, de un banco se han llevado 37.7 millones, ¿no? Hace 2 años. Entonces siempre hay riesgo. Y eso de controles, que los controles fallen, ¿no? Que los controles fallen, por ejemplo, ¿no? Que si bien tiene caja fuerte, pero no utiliza, falta de conciliación bancaria, conciliación. Entonces, eso de que los controles fallen y puede afectar a los saldos de los datos financieros, ¿no? A los rubros disponibles. Yo voy a probar siempre, como objetivo de auditoría, que existe el dinero en caja o en banco, que esté íntegro, que esté registrado todo el dinero en caja o en banco, que sea propio de la entidad, que esté evaluado el valor del dinero, si es en dólares al tipo de cambio de cierre, y que esté presentado en corrientes y no corrientes, si corresponde, y revelado. Revelado si es importante en notas de todos financieros. Entonces, para probar estas afirmaciones, yo normalmente debo hacer, por ejemplo, en caja, para probar existencia, evaluación, propiedad, presentación y revelación, integridad, normalmente es un procedimiento típico, es el arqueo de caja. Entonces, arqueo de caja, y también para integrar tengo que hacer revisiones de depósitos posteriores. Entonces, lo que es en bancos, para probar existencia, ¿no? Evaluación, propiedad, presentación y revelación, normalmente voy a hacer confirmación de saldos bancarios, ¿no? a la entidad, ¿no? Y también en evaluación voy a ver el tipo de cambio en moneda extranjera. En propiedad también voy a hacer, ¿no? Lo que es confirmación de saldos. Y si no me llega la confirmación, mínimamente verificaré el extracto bancario, ¿no? Y presentación, verificaré su clasificación en corrientes y no corrientes, y si es importante que debe estar revelado en notas de estados financieros. E integridad, confirmación de saldos, revisión de conciliación y revisión de transferencias entre cuentas bancarias, ¿no? Para que esté registrado todas las cuentas bancarias. En un orden de papeles sería, ¿no? Sumaria, planilla de excepciones, planilla de eficiencia, planilla de ajustes, programa, subsumaria, planilla analítica, ¿no? Entonces de esa forma sería, ¿no? Si fuera una entidad bancaria, aquí tendría que ser A5, ¿no? Que sería, aquí entraría las cuestiones clave. Va a haber siempre una sumaria, que es el formato de la sumaria, va a haber conclusiones, ¿no? Las conclusiones puede ser que sea razonable, con salvedad, adversa o abstención de opinión. Entonces va a haber una planilla de excepciones, planilla de deficiencias. ¿Qué es excepción? Lo que es material, arriba de, en este caso, ¿no? Arriba de 7,5 millones para el taller. Si es deficiencia, menores de 7,5 millones para el taller. Planilla de ajustes, todos los ajustes materiales aquí se registrarán, que encontrará el auditor. Y va a haber el programa de auditoría, que incluye sus objetivos y sus procedimientos para caja, para bancos, inversiones temporarias. Y si fuera entidad bancaria, del sistema financiero, o que esta empresa cotiza en bolsa, tendría que haber las cuestiones clave, ¿no? Después ya va a venir los papeles de trabajo, por ejemplo, arcos de caja, ¿no? Conciliaciones, ¿no? Verificación de conciliaciones bancarias, todo lo que es arqueo de caja. Entonces ahí viene, ¿no? El taller. Y la conclusión, solo tengo 4 alternativas: que sea razonable, excepto, adversa o me abstengo de opinar. Otra es las cuentas por cobrar o activo exigible. Está en el capítulo 19. Está el contenido del libro. Entonces, ¿qué es las cuentas por cobrar? Son saldos a favor de la empresa, de distinta naturaleza, que deben impuestos a cobrar por la empresa, originadas por la venta de bienes o servicios o préstamos o anticipos otorgados al personal, fotos en avance y cualquier concepto similar. Entonces, se puede clasificar en corrientes y no corrientes. Corrientes si vencen en menos de un año y no corrientes si vencen en más de un año. Entonces hay que considerar también las normas de contabilidad.
la norma de contabilidad 1, la 6, la 11, la 13, la 14 y también a nivel internet puede ser la NIC 1. Entonces, ¿qué dice la norma de contabilidad 1? La norma de contabilidad 1 boliviana. Dice derechos crediticios contra terceros. Estas cuentas representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencia de operaciones que hace a su objeto ordinario. Salvo situaciones de carácter especial, no deberán compensarse saldos deudores con saldos acreedores. Entonces hay un requisito ya. Si hay cuentas por pagar Juan Rocha y hay cuentas por pagar Juan Rocha, el contador no puede compensar directamente y no tiene que haber un documento y consentimiento de la persona y algún documento firmado para que después compense, pero no puede compensar en forma automática. Cuando la disponibilidad de estos bienes se haya restringida, debe figurar una nota. Si está restringida esta cuenta por cobrar, entonces debe haber una nota al estado financiero. Debe describir claramente los saldos cuya exhibición no exceda de un año, que es corto plazo, corriente, de aquellos que exceden mayor de un año, que sería no corriente. Entonces están los requisitos que te pide. También te pide que pueda haber una previsión. Los impuestos a cobrar de deudores que no sean considerados realizables deberán constituirse una cifra de previsión para quebrantos no realizables, deberá constituir una cifra de previsión para quebrantos. La cifra de previsión deberá determinarse en base a experiencia de años anteriores y a la perspectiva del futuro inmediato. Entonces, por eso se crea la previsión para cuentas incobrables. Y la norma de contabilidad 14 te dice los tipos, qué métodos puedes usar para hacer la previsión para cuentas incobrables. Uno es análisis anterior de saldos por cobrar, promedio de ventas a crédito, porcentual, un porcentaje de las cuentas, o promedio obtenido de la suma de la previsión de las últimas 3 gestiones. Entonces te dan varios métodos. Entonces, uno de estos tienes que aplicar la empresa, el que más se adecua, y el auditor verificará si está cumpliendo lo que dice la norma de contabilidad. Siempre va a haber errores, siempre va a haber fraudes. Por ejemplo, un error sería no crear una previsión cuando corresponde o crear cuando no corresponde. Si creo y no corresponde es para pagar menos impuestos porque eso va a ir al gasto. Entonces, siempre va a haber errores y fraudes. Entonces, yo voy a probar mis objetivos, ¿no? De existencia, propiedad, evaluación, integridad de presentación. Entonces, yo debo probar si la cuenta por cobrar existe, si está evaluado, si es propio de la entidad, si está presentado en corriente y no corriente, revelado en nota y que esté registrado todas las cuentas por cobrar a favor de la empresa. Entonces, normalmente los procedimientos son confirmación de saldos, el procedimiento típico. O también para la evaluación, confirmar saldos, análisis de variaciones, de cálculo de interés de vengados, ¿no? O mantenimiento de valor al tipo de cambio. Revisión de cobros posteriores, análisis de previsión para cuentas sin cobrar. Entonces voy a ver varios procedimientos, ¿no? Por ejemplo, para propiedad, confirmación de saldos, revisión documental, si existe un contrato firmado a favor o algún documento que acredite que la empresa es, ¿no? acreedora de esa cuenta por cobrar. Presentación en corrientes y con corrientes y verificar en notas, ¿no? Revelación integral que mediante la confirmación y revisión de cobros, ¿no? de cobros posteriores. Si han cobrado en forma posterior a la fecha de cierre, entonces tengo que verificar si esas cuentas por cobro estaban registradas. Entonces hay un orden, ¿no? Entonces aquí tenemos sumario, planilla de excepciones, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa. Entonces puede haber aquí cuestiones claves si se cotiza en bolsa. Después ya vienen los papeles de trabajo. Entonces un orden de los papeles, ¿no? Aquí está la sumaria, aquí está la planilla de excepciones, si es material, si afecta la opinión, si es deficiencia, si no afecta la opinión, planilla de ajustes que encontraré en la auditoría, aquí registraré, ¿no? inicialmente para después proponer a la entidad. Va a haber un programa del activo exigible, va a haber planilla de cuestiones clave para empresas que cotizan en bolsa o sobre entidad financiera, y después ya ver, ¿no? los papeles y después una conclusión, ¿no? La conclusión solo tengo, ¿no? razonable, excepto, no razonable o abstención, ¿no? Entonces son las 4 alternativas que tengo para concluir sobre el análisis del activo exigible. El otro es inventarios, ¿no? Auditoría de inventarios. Tengo el capítulo 20 del libro. Aquí está auditoría de inventarios.
¿no? Su contenido del capítulo 20. Entonces, ¿qué son los inventarios? Son bienes destinados a la venta o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o son consumidos por la empresa, ¿no? Entonces, producidos por, ¿no? O sea, son para la venta o están en proceso de producción, productos en proceso o para ser consumidos, que son materiales, suministros y puestos. Entonces puede ser materias primas, productos en proceso, productos terminados. Inclusive puede haber subproductos, desechos, desperdicios, materiales, suministros, depuestos, inventario de tránsito, inventarios en consignación. Entonces, estos son los inventarios que yo debo considerar si tiene la empresa y después ver qué método de evaluación para el costo utiliza. Si utiliza PEPs, WEPs, promedios, ¿no? Identificación específica, promedio de última factura. Entonces, tengo que verificar como auditor cuál de estos le aplica a la empresa. No es nomás aplicar cualquiera. Por ejemplo, yo no puedo aplicar, por ejemplo, WEPs en una empresa farmacéutica. Por ejemplo, ¿qué es WEPs? Últimos en entrar, primeros en salir. Como tiene fecha de vencimiento, tendría que aplicar PEPs. ¿No? Pero tampoco puedo aplicar PEPs, por ejemplo, en ICENORTE. ¿Por qué? Porque no decide la empresa, sino decide el cliente. Entra a su inventario y el cliente se lleva el producto más reciente, que tenga fecha de vencimiento más largo. Entonces, ahí voy a aplicar, tal vez, te voy a aplicar promedios ponderados. Entonces, voy a verificar, ¿no? Entonces, cuál de estas es lo que mejor le adapta a la empresa. Si no es la más adecuada, le haré una observación y observación de hallazgo de auditoría, ¿no? Entonces, y veré tal vez si afecta la opinión, ¿no? Entonces, las normas de conducta que debo conocer para hacer esta auditoría del inventario es la norma 1, la 3, por ejemplo la 11, la 13, la 14 y a nivel internacional la NIC 1 y la NIC 2 en inventarios. Entonces, ¿qué dice la norma boliviana? La norma de control 1, bienes de intercambio ordinario o habitual. Se establece que estos bienes deben valorarse a la fecha de baja a su valor de costo, a su valor de costo. Si el valor de plaza, el valor de mercado es inferior a dicha fecha, debe reducirse el valor. Entonces, costo del mercado el menor. Si a mí me costó 1000 y en el mercado está a fecha de cierre 800, el menor entre 1000 y 800 debo valorar a 800, salvo variación de precios accidentales. Vayamos al régimen del costo. El método de costo, el método empleado para deber el valor del costo debe aplicarse uniformemente de periodo a periodo sin referencia a los resultados del ejercicio y debe conformarse razonablemente con prácticas establecidas dentro del mismo tipo de comercio o industria, donde un ejercicio sea parte del método adoptado anteriormente. Debe dejarse debidamente aclarado el cambio de la práctica en el balance general por una indicación o un importe por el cual este cambio de método afecta a los resultados del ejercicio. Debe crearse una previsión en épocas de balance. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debo evaluar, ¿no?, de los inventarios de año a año en forma uniforme. El momento que cambie, debo revelar en nota. Y si es necesario, debo crear una previsión para obsolescencia de inventarios. También te permite crear una previsión para obsolescencia de inventarios. Entonces, siempre va a haber errores, siempre va a haber fraudes en inventarios, ¿no? Siempre va a haber. Entonces hay que estar atento a esos fraudes, errores. Por ejemplo, venta de inventarios con fechas vencidas o modificadas. Tratando de escuchar en el mercado, a veces modifican fechas o lo borran intencionalmente las fechas. Sustracción de inventarios, contaminación inexistentes, compras con fechas vencidas, entonces, o con sobreprecios. Entonces siempre va a haber errores y fraudes. Y esos inherentes propios del negocio, por ejemplo, las fechas de vencimiento, los inventarios, por ejemplo, los productos en proceso, las empresas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa que agrícola que está produciendo duraznos, ¿no? Entonces está en proceso la producción de duraznos y hay un riesgo inherente, por ejemplo, una granizada, una sequía, no sé, ¿no? Por ejemplo, la pandemia es un riesgo inherente que está afectando a muchos inventarios de muchas empresas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no?, baja rotación en ventas, ¿no? Entonces, nuevos competidores en el mercado, existen nuevos productos sustitutos, reducción del paso al mercado, crisis económica en el país. Por ejemplo, si no hay plata, nadie te compra, entonces tus productos se van a vencer. Entonces, son riesgos inherentes que hay que tomar en cuenta en cualquier auditoría de inventarios. Entonces, siempre va a haber riesgos de control, que los controles fallan. Si los controles fallan, pueden estar afectando los saldos de los estados financieros, ¿no?
que no estén registrados su valor de factura, que no cuenten con códigos de control de los ítems, ¿no? Entonces que los inventarios existan inventarios obsoletos, deteriorados, vencidos, entonces que no haya controles para lo que es el manejo de inventarios. Entonces aquí tenemos lo que es existencia. Yo tengo que ver que existe el inventario, que esté evaluado el inventario, precio mercado el menor, que sea propio de la entidad, que no sea prestado, y también que esté íntegramente registrado, todos los inventarios, que esté presentado y revelado, presentado en corrientes y no corrientes y revelado en notas todos financieros. Entonces, algunas pruebas que debo hacer, ¿no? Sustantivos, observación directa, pruebas de conteo, pruebas de corte de inventarios, evaluación de inventarios para ver los precios de los inventarios, revisión de las obsolescencias, ¿no? de los inventarios, verificación de presentación en corrientes no corrientes, verificar revelación en notas. Entonces yo debo hacer varios procedimientos en inventarios, ¿no? Entonces el orden de los papeles: sumaria, planilla de excepciones, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa, ¿no? Subsumaria, planilla analítica, ¿no? Entonces voy a tener ahí. Aquí tenemos los inventarios, ¿no? La sumaria de inventarios es un área tipo, planilla de excepciones, planilla de deficiencias, planilla de ajustes. Voy a tener mi programa, que incluye procedimientos de auditoría y mis objetivos. Y voy a tener si es una empresa que cotiza en bolsa o es una empresa del sistema financiero, tal vez tenga cuestiones clave. Y después voy a tener mi conclusión al final de la auditoría de inventarios, ¿no? Tengo 4 alternativas, que sea opinión limpia, con salvedad, adversa o aprehensión de opinión. Vayamos a las inversiones. Las inversiones, ¿no? Están en el capítulo 21 del libro. Son participaciones en otras empresas. ¿Qué son las inversiones? Son colocaciones de fondos en otras actividades, en otra actividad propia de la entidad, con el objetivo de generar ingresos adicionales o beneficiarnos de un servicio, ya sea en forma transitoria o permanente. Normalmente, ¿qué genera una inversión? Beneficios, que pueden ser en dividendos, en intereses, ¿no? O tener control. Normalmente pueden ser dividendos, réditos, intereses. ¿Dónde se invierte? Inversiones en acciones, inversiones en cuotas de capital o participaciones, ¿no? O cuotas de capital, inversión en bonos a corto o largo plazo, y los DPFs también, por ejemplo, a largo plazo. Normalmente son las inversiones típicas que se hacen, ¿no? Entonces, estas inversiones hay que verificar como auditor si corresponden, si son corrientes y no corrientes. Si estas inversiones se van a realizar o se van a vender en menos de un año, corriente. Si se van a vender, la empresa se va a deshacer en más de un año, no corriente. Porque normalmente muchas empresas, por ejemplo, un DPF a 180 días sería corriente. Un DPF arriba de 360 días, a 2 años, 3 años sería no corriente, ¿no? Igual los bonos. Hay bonos del tesoro a 1 mes, a 2 meses, a 4 meses, entonces es corriente. Y si el bono es arriba de un año, más o mayor de un año, será no corriente, ¿no? Entonces igual lo que es inversiones en acciones. Si las inversiones en acciones normalmente es no corriente, pero si la empresa ya está ofertando esas acciones para la venta, se convierte en corriente. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos una norma boliviana, la norma de contabilidad 7, evaluación de inversiones permanentes del Colegio de Auditores de Bolivia. Habla de empresas tenedoras, es la poseedora del capital o influencia significativa. ¿Qué quiere decir? Posee una porción del capital, o sea, tiene más del 50% del capital accionario, o influencia mayor al 20%, pero menos del 50% del paquete accionario. Entonces, con 20% o mayor del 20%, yo puedo, influir en las decisiones de esa empresa. O sociedad emisora, aquella que emite acciones. Sociedad controlada, aquella que tiene el poder de controlar la empresa, porque tiene las acciones en su poder. Y acciones entonces son vinculadas, todas están controladas por la misma tenedora, ¿no? Entonces son las subsidiarias normalmente, ¿no? Y tenencia es la participación en una empresa emisora. Acciones preferidas son aquellas que establecen beneficios preferentes. No votará en juntas ordinarias, sí en extraordinarias. Asigna un dividendo antes de fijar el dividendo.
¿Qué son las preferidas? Las preferidas tienen dividendo aunque haya pérdida. Las acciones preferidas tienen dividendo aunque haya pérdida. Y cuando haya utilidad, primero se les paga a las preferidas y después si sobra algo se paga a las ordinarias. Si no queda nada, no se le paga a las ordinarias. Entonces, ¿qué son las acciones ordinarias? Son aquellas acciones que tienen derecho a un voto por acción a la Junta General de Accionistas. Y también tienen derecho a dividendos cuando tienen utilidades, ¿no? Inversiones transitorias son la colocación temporal con finalidades específicas y derechos de llave. Dice que el monto determinado en la diferencia del importe pagado y el valor patrimonial proporcional a la inversión. ¿Qué quiere decir? Este derecho de llave surge normalmente cuando yo compro una empresa. Hay una empresa que su activo es 1000, su pasivo es 400 y su patrimonio es 600. El valor patrimonial de esa empresa es 600, ese es el valor. Pero yo le pago 900 a esa empresa cuando le compro, porque tengo que, ¿no? Porque yo me estoy asumiendo activos, obligaciones y lo que es el patrimonio. Era 600, pero le pago 900. Entonces hay 300, que es el derecho de llave. Estoy pagando de más y esos 300 voy a después amortizar en el tiempo. Eso es un derecho de llave. Entonces, método de valor patrimonial proporcional. Se entiende el valor patrimonial al resultante de aplicar el patrimonio neto de la sociedad emisora de la proporción de la tenencia de acciones que corresponden a la empresa e inversor. En caso de que el patrimonio de la sociedad emisora se encuentre parcialmente integrado por acciones preferidas, sin derecho sobre su valor nominal, en caso de liquidación, el valor patrimonial proporcional de las acciones ordinarias se calcula sobre el monto del patrimonio menos el capital preferido y los dividendos acumulados de las acciones preferidas. En otras palabras, ¿cómo se calcula el valor patrimonial proporcional? Patrimonio sobre número de acciones en circulación, sobre la cantidad de acciones. Entonces, si yo tengo un patrimonio de 1000 y tengo 100 acciones, 1000 sobre 100. Entonces, mi valor patrimonial proporcional será 10 bolivianos. Entonces, se debe presentar, ¿cómo se debe presentar? Cuando se aplica el método de valor patrimonial proporcional, el importe de la inversión se presentará dentro del activo no corriente en el capítulo de inversiones. Normalmente, el importe correspondiente del valor del derecho de llave se presenta en el rubro de bienes intangibles normalmente, ¿no? El derecho de llave normalmente es un intangible, no es una inversión en sí, es un intangible. Entonces se clasifica en intangible. Entonces, ¿qué son inversiones? En acciones comunes, en acciones preferentes, inversión en bonos del tesoro, cotas de capital, certificados de aportación, DPF. Cotas de capital es en sociedades de responsabilidad limitada, certificados de aportaciones son en cooperativas, inversiones en DPFs, conocemos, son después a plazo fijo. Entonces yo puedo comprar acciones a valor nominal, con prima, o sea, arriba del valor, o con descuento debajo del valor, dependiendo del valor de la empresa. Por ejemplo, normalmente una acción yo puedo ofertar por 1000 pesos cada acción, porque las acciones son múltiplos de 100, 100.000, 10.000, 100.000, así. Entonces, ¿no? Valor nominal 1000 o digamos 100. Entonces, esta empresa es tan solvente, entonces va a generar muchos dividendos. Entonces, yo puedo decir, te compro tu acción en 110, entonces estoy comprando con prima. Porque esos 10 que he pagado de más me lo voy a recuperar fácilmente en los dividendos que voy a cobrar. ¿Qué pasa si esta empresa no tiene dividendos y tiende a perder, ¿no? en sus utilidades, en sus resultados? O sea, no tiene buena proyección. Tal vez diga, en 100 tu acción te pago 50. Entonces, si me venden 50, está vendiendo con descuento. Entonces, de eso trata esto, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué son los dividendos? Son las ganancias que obtienen los que tienen acciones, resultado de las utilidades que generan esas empresas donde he invertido, ¿no? Entonces, normalmente está establecido en el testimonio de constitución si van a ser canceladas en efectivo o en acciones, ¿no? Entonces puede cobrarse dividendos en efectivo o en acciones también. Entonces, eso está definido en la Junta de Accionistas.
Evaluación de las acciones. Normalmente las acciones se pueden cotizar en bolsa, mediante bolsa. Si no hay bolsa, a valor patrimonial proporcional. Entonces Bolivia no tiene casi bolsa, muy pequeñita. Entonces normalmente esos valores de las acciones se evalúan a valor patrimonial proporcional de acuerdo a la norma de contabilidad 7. Entonces aquí está, patrimonio neto sobre acciones en circulación. De ahí me va a salir, digamos, un monto, digamos 1000. Si yo tengo 100 acciones, multiplicaré 1000 por 100 y ahí tendré los 10.000, ¿no? O sea, ese será el valor de mi acción. Entonces hay que ver también que las fechas coinciden en las fechas de cierre o no coinciden en las fechas de cierre. Todo ese procedimiento está en la norma de contabilidad 7. También puedo hacer inversiones en bonos, ¿no? Siempre tiene una tasa de interés. Entonces si tiene una tasa de interés, entonces, ¿no?, también calculé las tasas de interés de los intereses vencidos para poner intereses por cobrar de los días vencidos que me corresponde cobrar, interés por cobrar. Entonces veré también esa parte, ¿no?, cuando revise inversiones. Siempre va a haber riesgos en inversiones. Las inversiones también pueden ganar o pueden perder o pueden perder valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita las inversiones por coronavirus, por ejemplo, yo tengo una inversión en una empresa que hace eventos sociales, digamos, ¿no? Eventos sociales, y por la pandemia esas inversiones han bajado de valor porque no se puede hacer ninguna actividad social, por lo menos durante este año, ¿no?, o gran parte de este año, hasta que digan las autoridades. Por lo tanto, el valor de esas empresas están perdiendo. Entonces, eso es un riesgo inherente. Entonces, yo voy a ver si está afectando o no al valor de las inversiones. También voy a ver riesgos de control, si hay falta de control para que puedan afectar los saldos en los estados financieros de la cuenta de inversiones, ¿no? Por ejemplo, un cálculo inadecuado del valor de los intereses o de la evaluación de inversiones inadecuadamente, ¿no? Puede haber errores y fraudes. Necesito conocer la norma de control 1, la 7, la 11, la 14, a nivel internacional la 1, la 39, la NIF 7, ¿no?, y la NIF 9, que es instrumentos financieros. Entonces, yo siempre voy a probar en inversiones que exista la inversión, que exista ¿no?, en la empresa donde he invertido, que ha invertido la empresa, que esté evaluado, ¿no?, esa inversión al valor patrimonial proporcional o al precio del mercado, en este caso sería a valor de la bolsa, si es que existe. Voy a ver si es que sea propio de la entidad, que haya documentos propios, ¿no?, que esté a nombre de la empresa, ¿no?, que esté presentado en corrientes y no corrientes, revelado en notas y que esté íntegramente registrado todo. Entonces, algunos procedimientos: solicitar el valor patrimonial de la empresa emisora, revisar las acciones originales, en caso de existir mercado de valores, ver la cotización del mercado, conocer el precio del mercado, valor del mercado, ¿no?, el menor, verificar la presentación y corriente no corriente. Por ejemplo, considerar el precio del mercado o el valor de la empresa. Por ejemplo, las acciones telefónicas. En Comteco, si uno va a comprar Comteco, te venden en $1.500 cada cuota de capital, porque es una cooperativa. Pero si vas al mercado, la acción telefónica está en el periódico vendiéndose en promedio 1.000. Entonces, ¿a cuánto debo evaluar las inversiones de Comteco en mi estado financiero? ¿A 1.500 o a 1.000? Precio mercado el menor, a 1.000, porque nadie me va a comprar en 1.500, ¿no? Nadie me va a comprar. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando se haga auditoría de las acciones telefónicas. Entonces, el orden de los papeles: sumaria, planilla de excepciones, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa, cuestiones claves, subsumaria, todos los papeles de trabajo. Entonces, aquí va a haber una sumaria, una planilla de excepciones, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa de auditoría y lo que es cuestiones claves, si es que cotiza en bolsa o es una entidad financiera, y ahí análisis de los papeles de trabajo para respaldar todo el análisis de lo que es inversiones. Puede haber confirmaciones accionarias a lo que es las empresas telefónicas, ¿no? Puede haber respuesta al informe ¿no?, de la cooperativa, por ejemplo, en este caso de Comteco, ¿no? Entonces, respuestas. De esa forma voy a armar. Y mi conclusión al final va a ser 4 alternativas: razonable, excepto, no razonable o abstención. Es decir, opinión limpia, conservadora, adversa o abstención de opinión. De esa forma voy a documentar lo que es
la auditoría de inversión. Veremos lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Propiedad, planta y equipo. Entonces, está en el capítulo 22 del libro. ¿Qué es un activo? Ya hemos dicho que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sus usos pasados y de lo que la entidad espera obtener beneficios. No genera beneficios, no es activo. No está bajo control de la empresa, no es activo. Entonces hay que cumplir estos requisitos. Entonces, hay que saber la norma de contabilidad 1. En la norma de contabilidad 1, los activos fijos son divididos en 3 grupos. Bienes no sujetos a depreciación, que serían, por ejemplo, no sujetos a depreciación ni agotamiento. ¿Qué serían? Los terrenos, por ejemplo, obras en construcción, garrafas, por ejemplo, si es una panadería y las garrafas, yo no deprecio las garrafas, sino los deprecio yacimientos. Bienes sujetos a depreciación serían edificios, maquinaria, vehículos, todo lo que conocen, y bienes sujetos a agotamiento, como ser, por ejemplo, las minas, ¿no? Las reservas minerales, yacimientos petrolíferos, gasíferos, ¿no? Canteras, bosques, ¿no? Entonces, eso va a ser lo de agotamiento. Debo considerar la norma de contabilidad 3 en aquel caso. Entonces, aquí clasifica en rubros monetarios y no monetarios. Los monetarios no son sujetos de actualización, mientras que los rubros no monetarios son sujetos de actualización. Son aquellos que conservan, dice, su valor intrínseco en épocas de inflación y deben ser expresados en moneda constante para reflejar dicho valor. Caso típico constituyen los activos fijos, inventarios, en general todas cuentas de resultados y patrimonio. Por eso se actualiza lo que es activo fijo, patrimonio, los inventarios, lo que es estados de resultados, porque son rubros no monetarios. La norma de contabilidad 3 decía que se debe actualizar cuando la inflación era mayor al 12%, pero hay una norma, una resolución del Colegio de Auditores dice que se actualiza, no interesa ya el porcentaje de inflación y se debe actualizar. ¿Ya? Hay que exponer, dice, la exposición de los estados financieros deben ajustarse por inflación o valores corrientes según el método adoptado. Hay dos métodos, uno es actualizar valores corrientes, que sean los devalúos, por si acaso, esto se hace actualizar valores corrientes mediante devalúos, y límite de ajuste. El límite del ajuste, por si acaso, es el precio, o sea, yo no puedo actualizar el valor arriba del mercado. Si yo actualizo mi activo fijo, digamos un vehículo, llego a $20.000 y en el mercado de ese vehículo en 15.000, yo no puedo pasar de 15.000, el valor del mercado al menos, porque dice como límite máximo de los valores ajustados en la comparación con el costo o mercado del que fuera menor. Valores corrientes ajustados es la combinación entre método de actualización por valores corrientes y lo que es índice de ajuste. Este índice de ajuste es por unidad de fomento de vivienda. En valores corrientes es lo que es revalúo. Entonces yo puedo combinar, ¿no? Yo tengo un revalúo, después actualizo por unidad de fomento de vivienda. Entonces está combinando eso a valores corrientes ajustados. Entonces aquí está la resolución del Colegio de Auditores que dice que se debe actualizar sin importar el porcentaje de inflación. Es la resolución 1/2008. Reposición del ajuste por inflación de las estados financieras de acuerdo a la norma de contable 3, revisada y modificada en 2007. Cualquiera sea el tipo de actividad utilizando unidad de fomento a la vivienda, mientras no se cuente con índice general de precios oficial y de emisión diaria, para lo cual este consejo necesariamente deberá pronunciarse. Si un ente propone el ajuste en forma anticipada, revelar este hecho en la nota de estados financieros. De conformidad se recomienda la aplicación de desde el inicio de gestión según el tipo de. Entonces, por esta resolución se hace unidad de fomento de vivienda y no interesa el porcentaje de inflación que ocurrió en el país. La norma, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, indica que son los activos, son tangibles, posee una entidad para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, o espera usar espera usar por más de un periodo. Si va a usar en menos de un periodo ya no sería activo fijo, o ya no sería activo fijo, tal vez sería inventarios, o ya no sería no corriente, tal vez sería corriente. Tipo de propiedades, planta y equipo, dice que son depreciables y no depreciables. No depreciables son terrenos o construcciones en proceso, y depreciables el resto, que serían vehículos, maquinaria, herramientas y demás cosas.
Normalmente tenemos terrenos, edificaciones para producción, instalaciones, maquinaria, vehículos motorizados, vehículos no motorizados, aquellos que no tienen motor, ¿no? Muebles, enseres, equipos diversos, comunicación, ¿no? Equipos de seguridad, herramientas y unidades de emplazo, demás cosas puede haber. Entonces, el costo histórico es el costo con que he comprado del mercado, ¿no? Es el costo histórico, el costo, y más todos los desembolsos para ponerse en el lugar. Entonces yo compro en China y todo el costo de transporte hasta ponerlo en funcionamiento, todo eso va a ser el costo del activo. También habla de la depreciación, la NIC 16, la depreciación se deprecia de forma separada cada componente del elemento de producto, planta y equipo que tenga un costo significativo en relación al costo total del elemento. La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido en un elemento propio en sus partes, ¿no? Por ejemplo, esto se aplica por ejemplo para los aviones. Los aviones se dividen normalmente en tres: lo que es casco, toda la lata, todo lo que es, ¿no?, la lata, lo que es todo lo que es los CPUs, todo el sistema eléctrico, otro, ¿no?, todo el sistema eléctrico. Entonces yo puedo depreciar, ¿no? Tienen diferentes vidas útiles. Y los motores que normalmente tienen 10.000 horas de vida útil, deprecio por, ¿no?, tanto. Toda la parte de casco, que lo que llamamos, puede tener, digamos, 20.000 horas de vuelo antes de mantenimiento, o 50.000 o 100.000, dependiendo. Entonces, todo lo que es el CPU, todo lo que es el sistema eléctrico, otro tipo, tiene otra vida útil. Entonces, cada uno se puede dividir en tres partes y depreciarlo. Se tendrá que reconocer un cargo por depresión en cada periodo de la vida útil de un activo. En el resultado del periodo, la depresión de un elemento se deberá distribuir sistemáticamente a lo largo de su vida útil, ¿no?, lo cual empezará desde el momento que el bien esté disponible para su uso, o sea, cuando esté ubicado y en condiciones necesariamente para ser capaz de operar en forma efectiva. Entonces, se deprecia desde el momento que esté puesta en disposición para ser utilizado. Aunque no se utilice, ya está ahí, se deprecia. Entonces, hay varios métodos de depreciación: línea recta, un saldos decrecientes, suma de dígitos, horas de trabajo, unidades de producción. Entonces, te da, ¿no? Entonces, inclusive, la norma internacional te dice que se puede utilizar diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciado de un activo en forma sistemática a lo largo de vida útil. Entonces, yo puedo utilizar varios métodos de depreciación para diferentes tipos de activos. Por ejemplo, línea recta para lo que es maquinaria y equipo, ¿no? Maquinaria y equipo, línea recta puede ser. Pues si soy aviones, horas vuelo, ¿no?, otro para lo que son aviones. Si soy de empresa productiva, tal vez por volumen de producción, demás cosas. Entonces yo puedo utilizar diversos métodos de depreciación, ¿no? También hay que tomar en cuenta la NIC 17, que es arrendamientos, leasing financiero, leasing operativo. Cuando es leasing financiero, estos activos que tengo en leasing financiero yo debo registrar como activo fijo en mi empresa y depreciar. Esa es la diferencia. Yo debo depreciar y registrar como activo, y al mismo tiempo tengo un pasivo, por si acaso, por leasing financiero. Mientras que el leasing operativo es un alquiler, entonces ahí no registro en el activo nada, sino directamente al gasto o al costo de producción, si es un equipo alquilado para producir, ¿no? Entonces estos alquileres, arrendamiento operativo es alquileres, mientras que el arrendamiento financiero, ¿cuál es la diferencia? Que al vencimiento del contrato yo tengo la opción de quedarme con el activo, tengo la opción, tal vez pague un importe pequeño para quedar. Entonces por eso yo debo registrar como activo fijo y contra lo que es leasing financiero por pagar, y depreciar al mismo tiempo a medida que venza la vida útil. Entonces eso es lo que dice esta NIC 17, que es arrendamientos, o que habla sobre leasing financiero, leasing operativo, o arrendamiento financiero, leasing, ¿no?, arrendamiento operativo. También debo considerar la norma de contabilidad boliviana, la devaluación técnica de activos fijos, ¿no? La devaluación técnica de activos fijos, yo puedo hacer revalorización. Cuando hago la revalorización, incremento el valor del activo contra ajuste por inflación y tendencia de bienes. Entonces, activo fijo contra ajuste por inflación y tendencia de bienes. ¿Qué pasa si baja el valor del activo en la devaluación? Entonces ahí va a ser, no, aquí estamos, ¿no?, hay una confusión.
Cuando incremente el valor, cuando incremente el valor del activo fijo en una evaluación técnica, debe ser activo fijo contra reserva por valores técnicos, que es una cuenta patrimonial. Si incrementa el valor del activo, cuando hago ese valor, entonces incrementa yo tenía el activo fijo registrado en 1000 y ahora es 1500, entonces aumentaré por los 500 activo fijo contra reserva por valores técnicos por los 500, que es una cuenta de patrimonio. ¿Qué pasa si baja el valor del activo? Yo tenía 1000, ahora el activo cuesta 800. Esos 200 va a ir ajuste por inflación al debe, como un gasto, contra activo fijo. Entonces va a disminuir el valor del activo contra una cuenta de gasto. De eso trata esta norma, de eso trata como registrarnos. El monto de las cuentas de valores técnicos podrá capitalizarse o utilizarse para absorber. O sea, las cuentas de reservas por valores técnicos que estén en la cuenta de patrimonio no se puede distribuir dividendos. ¿Ya? A tomar en cuenta también que esta evaluación técnica debe ser aprobada por la Junta de Accionistas y mínimamente por el directorio y Junta de Accionistas cuando aprueben los estados financieros. Es lo que pide esta norma. Entonces yo debo conocer, para hacer auditoría de las propiedades, planta y equipo, la norma 1, la norma de control 1, la 3, la 4, la 10, la 11, la 13 y la 14. Siempre va a haber riesgos de control, que los controles fallen. Si fallan los controles, puede ser que esté afectando los saldos de los estados financieros, tanto en el rubro de activo fijo. Entonces hay que tomar en cuenta que esos controles que no estén fallando, si fallan, hay probabilidad de que haya errores y fraudes en los estados financieros, en el rubro de activos fijos. Entonces yo debo ver si está presentado en cocientes o no cocientes. Normalmente es no cociente, y si es importante debe estar en nota los estados financieros. Siempre va a haber errores, siempre va a haber fraudes, ¿no? Por ejemplo, adquirir activos fijos con sobreprecio, con sobreprecio. Por ejemplo, actualmente hay un problema de los respiradores de oxígeno en el Estado, entonces que con fraude, entonces estarían sobrevaluados, ¿no? Entonces, y eso es cuando uno registra los estados financieros, estarían sobrevaluados porque en el mercado cuesta tanto y han cobrado mayor precio. O registran activos fijos que son obsoletos, deteriorados, que no tienen valor y están registrados ahí. Entonces hay que tomar en cuenta, a veces hay activos fijos que están registrados pero no existen físicamente, han sido sustraídos, pero sí. Entonces esas son fallas de control que hay que verificar como auditor, que no estén afectando los estados financieros. Yo como auditor voy a probar que existe el activo fijo, que esté íntegramente registrado todos los activos fijos, que sean propios de la entidad. Para eso voy a verificar con esta propiedad. Voy a ver su valuación, valor del mercado del menor y su presentación de revelación. Entonces voy a ver estas afirmaciones, presentación que esté en cociente, normalmente es no cociente, y revelación y nota a los estados financieros. Siempre va a haber riesgos inherentes. Riesgo inherente, por ejemplo, la obsolescencia rápida, por el avance tecnológico, por ejemplo, para equipos modernos, o cuando son pequeños, activos fijos pequeños, entonces de alto valor, por ejemplo, vayamos a un hospital tiene activos fijos que son equipos para hacer cirugía muy pequeñas que tienen alto valor, por lo tanto pueden ser sustraídos fácilmente, entonces hay un riesgo inherente. Entonces yo voy a ver también emisión de normas legales que afectan a la administración de propiedades, planta y equipo, entonces tengo que tomar en cuenta si eso es de control, que los controles fallan. Si fallan los controles, puede ser que está afectando mis saldos, entonces tengo que ver también como auditor los riesgos de control, y puedo hacer pruebas de cumplimiento, verificar que los controles estén funcionando. Si funcionan, hay menor probabilidad de errores y fraudes, entonces yo puedo decir que el saldo es razonable. Y procedimientos sustantivos, tengo detalle y analítica, puedo hacer pruebas de detalle, revisar por ejemplo en propiedad de terrenos, documento por documento, testimonio por testimonio, o puede ser también pruebas analíticas, por ejemplo en la depreciación, por depreciación del grupo de maquinaria y equipo, de terreno, o actualización de terrenos, depreciación de edificios. Entonces globalmente puede ser la actualización o la depreciación. Entonces eso me va a servir, eso sería una prueba analítica, eso ya estará incluido en mis programas de auditoría. Hay cuentas relacionadas, que serían la depreciación acumulada, deterioro de activos, resultados por exposición a la inflación, reservas de ahorros técnicos. Si compra, va a haber una relación con el crédito fiscal, o si compra crédito, un activo fijo, cuentas por pagar o préstamos por pagar, bancos, entonces va a haber.
El orden sería sumaria, planilla de excepciones, planilla de deficiencias, ajuste, programa, cuestiones clave y todos los papeles de trabajo. Aquí está una sumaria, una planilla de excepción, planilla de deficiencias, planilla de ajustes, programa de auditoría, cuestiones claves si es una empresa que cotiza en bolsa o es una empresa financiera, y aquí ya para todos los papeles de trabajo, ¿no? Para respaldar la auditoría de estados financieros. Inclusive puede haber una certificación a lo dial solicitada de derechos reales para ver la propiedad. Entonces al final tengo 4 alternativas de conclusión cuando haga auditoría del activo fijo: que sea razonable, excepto, no razonable, abstención. Es decir, limpia, opinión limpia, con salvedad adversa o abstención de opinión. Vayamos a los que es activos intangibles. Estoy en el capítulo 23 del libro, activos intangibles. En la norma boliviana, la norma de contabilidad 1 boliviana, habla de los activos intangibles, comprende derechos y otros bienes inmateriales, tales como los que tienen un plazo de existencia limitada por ley o por contrato, y aquellos que no tienen una duración de existencia conocida al momento de su adquisición, debe figurar bajo un precio de costo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir limitada por ley? Por ejemplo, un derecho de autor de un libro, el Estado te da un certificado. Cuando fallece el autor, tiene 50 años más para explotar ese libro, los herederos. Eso es un derecho, una vida limitada. Por ejemplo, la aspirina, que conocen ustedes en el mercado, cuesta 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, porque ya no tiene derechos de autor, porque ya puede fabricar cualquiera, cumplen todos los requisitos, ¿no? que pide, digamos, para la fabricación, porque ya ha vencido su protección legal. O hay otros que no tienen duración, no tienen una duración de existencia conocida, o sea, no tienes por ejemplo, una marca. ¿Qué tiempo va a durar la marca? Entonces, eso puede ser, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tipos de activos intangibles, marcas, ¿no? ¿Cómo se registra marca? Los gastos legales, inscripción, los dibujos, diseños, una empresa de adquisición, fórmulas, ¿no? Ahorita con el coronavirus todo el mundo está trabajando para encontrar la vacuna. El que encuentre la vacuna y saque al mercado va a vender, ¿no? Entonces, todos sus costos, y no serán pues miles, serán millones, ¿no? Que están invirtiendo en hacer las pruebas de laboratorio y demás cosas. Entonces, eso es las fórmulas. También llave, que es el valor llave, también que es llave, el valor llave es el monto de una empresa que costaba 1000 y su pasivo era 400 y su patrimonio era 600, el valor de esa empresa es 600. Yo le pago 900, como hemos dicho anteriormente, entonces hay 300 que he pagado de más. Eso es un valor llave. O sea, por eso dice, el costo del momento de la compra de la empresa o en el uso de una transformación, fusión o organización, se realizarán los estudios para establecer la posible extinción de dicho valor. Patentes, ¿no? Tenemos patentes, a veces patentan un diseño, un dibujo, ¿no? Propiedad literaria, que es derecho de autor, concesiones o franquicias, ¿no? Entonces, concesiones, por ejemplo, vayamos aquí, ¿no? Todo el mundo ha debido comer pollos Quindón, es una franquicia, entonces se paga un monto al franquiciador y ellos te dan todos sus conocimientos para que tú lo explotes por un tiempo X, ¿no? Entonces se amortizan dentro del periodo de vida legal. Hay un contrato, entonces se amortizan. Entonces, de esa forma, estos serían las intangibles. El ANIC 38 habla de activos intangibles, es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿no? Entonces, de carácter no monetario, o sea, no es plata, pero y sin apariencia física, ¿no? Entonces, indica con frecuencia las entidades emplean recursos o incurren en pasivos para la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles, tales como conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos, nuevos sistemas, licencias, concesiones, propiedad intelectual, conocimientos comerciales o marcas, incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales. Entonces, eso lo dice la ANIC 38. Y pone dos requisitos para que sea un intangible: que sea separable. Yo puedo separar del dueño el intangible. Por ejemplo, un intangible de cualquier persona es su honestidad, por ejemplo, de una persona. Pero ¿se puede separar de la persona? No, por lo tanto no se puede registrar contablemente. Pero yo tengo varios libros.
¿Yo puedo separar mis derechos de autor de mí? Sí, tengo un documento que me ha dado el Estado y yo puedo transferirle y venderle mi derecho de autor, ¿no? Entonces puede transferir, se puede vender, ¿no? Entonces es separable, ¿no? Entonces dice, ya sea individualmente o en conjunto, activo y también debe ser identificable o, ¿no? Dice, o conjunto, con un contrato, un activo identificable o pasivo con que guarde relación, independiente de que la entidad tenga intención de llevar a cabo la separación o surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos o obligaciones. Entonces, para que sea un intangible debe ser separable y debe tener un derecho contractual, ¿no? U otros derechos de tipo legal, ¿no? Con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos o obligaciones. Entonces, yo debo tener control sobre estos, ¿no? Para que sea un activo, debo tener control y debe generar beneficios. No tengo control y no genera beneficios, por lo tanto, no es un intangible registrable contablemente. Entonces, su honestidad, ¿lo podrá vender? No le puede vender. Por lo tanto, no genera beneficios, por lo tanto, no es un activo. No es un activo intangible. Algunos intangibles, concesiones, licencias, derechos, patentes, propiedad literaria, marcas, programas de computadora, software, ¿no? Entonces, software son costos de explotación y desarrollo, costos de desarrollo, costos de financiamiento, formas, diseños, prototipos, ¿no? Diseños, ¿no? Reservas de recursos extraíbles, plusvalía, ¿no? Entonces, varias que pueden ser intangibles. Pueden ser corrientes y no corrientes. Si vencen en menos de un año, es corriente. Si se va a utilizar en más de un año, es no corriente. Eso hay que tomar en cuenta. Siempre puede haber errores y fraudes. ¿Qué hacen muchos? Amortizan los intangibles para poner mayor gasto, por lo tanto pagar menos impuestos. O hay veces, para aumentar su activo, no amortizan. Se aumenta su activo, por lo tanto hay menos gasto, por lo tanto hay más utilidad, por lo tanto aumenta el patrimonio, pero incorrectamente. Entonces, puede haber varias formas de hacer fraude. Eso ya el auditor tiene que considerar en la auditoría cuando haga auditoría de intangibles. Y al menos hay que tomar en cuenta, yo como auditor debo probar que existe el activo intangible, si bien no aparece físicamente, debe haber documentos, debe haber algo, debe estar registrado todos los intangibles que sean propios de la entidad, que estén valuados a su valor de mercado, costo, y presentados en corrientes y no corrientes y revelado en notas si es importante. Entonces yo debo tomar en cuenta eso. Su riesgo inherente normalmente en intangibles es alto, ¿ya? Porque no se lo puede ver físicamente, solo son documentos, entonces puede haber inclusive emisión de normas legales por el Estado para realizar compensación de intangibles, precios sujetos al valor de mercado de los intangibles, ¿no? Intangibles que no están generando ingresos esperados, intangibles sistemas y licencias, por ejemplo, siempre está el avance tecnológico hace que los programas se vuelvan obsoletos lo más rápido posible, es un riesgo inherente. Riesgos de control, que los controles fallen y haya errores y fraudes en los estados financieros en el rubro de intangibles, ¿no? Por ejemplo, inadecuado cálculo del valor de intangibles, omisión en el registro de intangibles, ¿no? Cambios permanentes en el sistema informático que pueden originar que haya errores en los registros contables. Entonces, yo veré como auditor, ¿no? Entonces, se puede hacer pruebas de cumplimiento, verificar que los controles relacionados con intangibles estén funcionando. Si funcionan, posiblemente diga ya es razonable, y si no, también puede hacer pruebas sustantivas, puede ser pruebas de detalle y pruebas analíticas. Pruebas analíticas puede ser para la actualización de intangibles y de detalles revisar uno por uno cada cuenta de los intangibles, ¿no? Y el orden, ¿no? Sumaria, planilla de excepciones, planilla de eficiencia, planilla de ajustes, programa, cuestiones claves, si cotiza en bolsa, ¿no? O es una entidad financiera, subsumaria, planilla analítica, de respaldos y todos los papeles. Entonces, voy a tener siempre una sumaria, aquí tengo una sumaria, una planilla de excepción, planilla de eficiencias, planilla de ajustes, voy a tener un programa y voy a tener lo que es cuestiones clave. Y después voy a tener documentado todo mi papel, mi auditoría de intangibles y mis conclusiones. Razonable, excepto no razonable, ¿qué quiere decir? Opinión limpia, con salvedad, adverso o abstención de opinión. Por eso dice aquí, en base a los procedimientos aplicados, lo que se encuentra documentado en tal, se concluye que la cuenta intangible se presenta razonablemente de acuerdo con las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. Por último, tenemos otros activos
otros activos, ¿no? Son activos que no se clasifican en los otros rubros, ¿no? No es disponible, no es exigible, no es inventario, no es inversiones, no es activo fijo, no es intangible. Entonces, ¿qué son? Normalmente son seguros pagados por anticipado, gastos de organización, instalación, alquileres pagados por anticipado. Se pueden clasificar en corrientes y no corrientes dependiendo de la fecha de vencimiento, ¿no? Si vencen en menos de un año, serán corriente y no corriente. Por ejemplo, seguros pagados por anticipado. Una parte estará en corriente y otra parte estará en no corriente si supera más de un año. O si lo que vence en menos de un año estará en corriente y lo que vence en más de un año estará en no corriente. Entonces hay que tomar iguales alquileres anticipados, ¿no? Si vence en menos de un año será corriente y si vence en más de un año una parte será en corriente y otra parte será en no corriente. Es que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo voy a probar aquí en otros activos que esos otros activos existan, que haya existencia, que estén evaluados a su valor, que sean propios de la entidad. Entonces pueden ver contratos, ¿no? Documentos, presentación en corrientes y no corrientes, revelación, notas si es importante, y que estén registrados todos los otros activos, ¿no? Otros activos en los estados financieros. Entonces yo voy a probar de esa forma cada uno. Entonces, ¿qué procedimientos voy a hacer? Voy a solicitar confirmaciones tal vez revisar documentos que respaldan los registros, recalcular el cargo por gastos y saldos pendientes, verificar la conversión si es en moneda extranjera, verificar presentaciones en corrientes y no corrientes, verificar revelación y notas. Entonces, yo como auditor haré los procedimientos que sean necesarios para revisar los otros activos, ¿no? Mi conclusión siempre va a ser razonable, excepto no razonable o abstención de opinión, que es decir, opinión limpia, conservadora, adversa o abstención. Entonces, en base a los procedimientos aplicados en los que se encuentran documentados de tal letra ¿no? a tal papel de RBAC, se concluye que la cuenta, otros activos se presentan razonablemente de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces, de esa forma haré la conclusión.